es más difícil poder estar en una situación más benéfica en términos de salud física, y hablando concretamente de la obesidad. Esta gráfica aquí trato yo de explicar cuál es el ciclo mediante el cual en la obesidad se reflejan estas dificultades con la imagen corporal. En primer lugar, como he venido diciendo, en las personas que tienen obesidad se ha encontrado que hay mayor insatisfacción con el cuerpo. ¿Qué suelen hacer las personas con un grado de obesidad marcado? Suelen sacarle la vuelta a su propia imagen corporal. Le sacan la vuelta a verse al espejo, le sacan la vuelta a usar ropa que muestre las características de su cuerpo. No quieren enfrentarse mucho a esas ideas negativas que tienen sobre cómo son. Entonces, eso a lo que lleva es a una preocupación excesiva. En la idea de cómo me veo se vuelve muy importante, y eso va a traer una serie de emociones negativas. ¿Y qué pasa cuando esas emociones negativas se van acumulando? Pues pueden llevar a situaciones en las que estamos en riesgo de caer en estados de depresión o de ansiedad o de otros trastornos emocionales. Y entonces eso no hace otra cosa más que retroalimentar, más que crear un círculo vicioso en el que constantemente estamos atrapados ahí en esa idea de cómo la forma en la que nos vemos a nosotros mismos y lo que pensamos sobre nosotros mismos va insertándonos más en un estado de tristeza y de malestar. Entonces ese es el primer elemento que tenemos que tomar en cuenta con respecto a los factores psicológicos en la obesidad. Ahí está, bueno, este es el video, la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y cómo suele estar. Perdón, micrófono. La segunda cuestión que tenemos que revisar aquí es con respecto a la regulación emocional. Cuando hablamos de regulación emocional estamos hablando de una capacidad que es inherente a todos nosotros, que cuando vienen emociones negativas o situaciones críticas en las que surgen emociones intensas, nosotros tenemos mentalmente una capacidad de encontrar distintos caminitos, distintas estrategias para regresar a un estado de normalidad. Nos sentimos tristes porque algo malo sucede y entonces se activan dentro de nosotros mecanismos naturales que ahí están ahí siempre en nuestra mente para poder regresar a un estado en el que la tristeza o las emociones negativas desaparezcan. Cada quien tiene un estilo muy particular de manejar las emociones y cada quien tiene distintos grados de tolerancia para las emociones. Hay quienes con un nivel relativamente bajo de emociones negativas llegan a estados de crisis, y hay otras personas que tienen mayor resistencia, mayor tolerancia a poder estar viviendo bajo el acoso de las emociones negativas. En la medida en la que nosotros somos más capaces de regular nuestras propias emociones, tendremos un funcionamiento social que será más efectivo y más adecuado, y tendremos una menor propensión a padecer trastornos psicológicos. En la medida en la que esta capacidad se desarrolla en nosotros, nos va mejor. ¿De qué depende que se desarrolle más o menos esto? Pues de muchas cosas, pero se sabe ahora con mayor certeza que esta capacidad nosotros la vamos aprendiendo cuando somos muy chicos, la vamos tomando a partir de cómo nos va en las relaciones importantes que tenemos en la vida mientras vamos creciendo, y es algo que se va adquiriendo a medida que va pasando el tiempo y nuestra mente y nuestro cerebro se van desarrollando. En la obesidad sucede algo que es muy importante de considerar con respecto a la regulación emocional. Hay emociones negativas, como veíamos también en la otra gráfica. Esas emociones implican que se activen estas estrategias, nos sentimos mal y tenemos que hacer algo para sentirnos bien, porque ese es el mecanismo natural que todos tenemos de regularnos, de manejar nuestras emociones. Entonces, ¿qué sucede con personas que tienen dificultades con la obesidad? O lo que suele suceder, no es necesariamente una regla general, pero en muchos casos sucede que
las estrategias que las personas usan para tranquilizarse, para manejar sus emociones, no son suficientemente buenas, no funcionan y las personas no logran sentirse nuevamente tranquilas. Entonces ahí, ¿qué pasa? Una solución aparentemente buena que surge en personas que luego llegan a tener problemas de trastornos de alimentación o de obesidad es que recurren a comer en grandes cantidades. El comer, cuando nos sentimos mal, puede tener la función de distraernos de ese malestar que estamos sintiendo, o puede tener la función de ayudarnos a levantar un poco nuestro estado de ánimo. Y entonces se empieza a crear aquí un círculo vicioso, porque en la medida en la que se va dando este patrón de alimentación, hay culpa, es decir, nos sentimos culpables de que hemos hecho esto, que comimos mucho, que nos va a caer mal, etc. Hay un desbalance metabólico. Ustedes ya seguramente han conocido mucho de ello aquí con sus médicos, y eso puede llevar a la depresión. Entonces hay un círculo vicioso aquí también en cuanto a las emociones negativas. La forma, la estrategia que se suele ver en algunas personas que luego llegan a tener problemas de obesidad o de otros problemas de alimentación es cómo recurren a la comida para tratar de estar más tranquilos. Y eso es algo que lo vemos muy seguido. Ahora, la siguiente pregunta que tengo yo aquí para ustedes: ¿cómo es la forma en la que percibo y entiendo a mi entorno familiar y social? ¿Y cómo eso puede influir en que yo tenga obesidad? Aquí hay que considerar muchas cosas. En primer lugar, la importancia del rol de nuestra familia mientras nosotros vamos creciendo y vamos madurando, no nada más físicamente, sino también emocionalmente. Nuestra familia es el primer contacto con el mundo, y entonces ese primer contacto con el mundo se convierte en una especie como de lente a través del cual nosotros vamos entendiendo todo lo que pasa en nuestro alrededor. Y suele darse en muchas situaciones en que la manera en la que se comporta o la manera en la que se van dando las relaciones dentro de la familia puede afectar, puede ser negativo para que después empiece a haber dificultades como las que se presentan con la obesidad. A medida que vamos creciendo, estas señales se vuelven ese punto de referencia para ubicarnos en un contexto social. Nuestra familia es muy importante, porque de ahí aprendemos los modelos de cómo se comportan los hombres, las mujeres, de cómo son las relaciones de pareja, de cómo se resuelven los problemas, de qué significado se le va dando a cada situación que va ocurriendo, y al final se vuelve nuestro esquema personal para luego, ya cuando somos grandes y salimos de ese núcleo familiar, tengamos también nuestra propia visión particular. Eso va a ser importante. Ahorita les voy a explicar en qué sentido, cómo eso va a impactar en también la cuestión social. En esta gráfica lo que trato de explicar es cuál es, primero que nada, la influencia de la percepción de la obesidad en la familia. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que si en una familia se le da una importancia particular al rol de la comida, como explicábamos anteriormente, como medio para sentirnos mejor, o medios para transmitir amor o para transmitir cariño, entonces se vuelve la comida un factor que le da un significado a nuestra relación familiar. Lo que hemos visto es que, y esto seguramente ustedes ya lo saben, que hijos de personas que tienen obesidad tienen mayor riesgo de padecer obesidad. Esto tiene muchas explicaciones desde un punto de vista metabólico, biológico, etc., pero también tiene una explicación desde un punto de vista psicológico, que es lo que yo les explicaba anteriormente, cómo el significado que se le da a la relación con la familia le da sentido a nuestra propia experiencia. Entonces, si para nosotros se vuelve normal un entorno familiar en el que la comida tiene un gran valor, en el que papá y mamá tienen una cuestión de obesidad, entonces eso se va incorporando en nuestra mente como
una normalización de la realidad, simplemente vamos pensando que así son las cosas y que es aceptable, y entonces eso se vuelve más difícil de cambiar, porque se vuelven esquemas de cómo son las cosas que están muy arraigados y que después nos pueden causar problemas y se vuelven muy difíciles de romper. Entonces, esa es la importancia de la parte familiar. Y por otro lado, un concepto muy importante es el de la parte social, y del concepto que se ha dado a tener de la belleza con estos estándares extraordinariamente altos de lo que es la belleza, con estas figuras demasiado delgadas y con tanta atención al peso en relación con la belleza física. Y entonces eso nos va creando a nosotros también una serie de expectativas en nosotros mismos, y esas expectativas a lo que llevan es a una preocupación excesiva por el peso y la autoimagen, que es un poco también lo que ilustraba el video que vimos hace un ratito. Y cuando hay conductas extremas de control de peso, es ahí donde vamos a tener un mayor factor de riesgo para tener obesidad, sobre todo en jóvenes. Los jóvenes, los adolescentes, los adultos jóvenes, incluso los niños que están bombardeados constantemente con esta idea de la belleza, la delgadez extrema, que empiezan a sentirse muy preocupados por su imagen y por su peso, y empiezan a tener estas conductas extremas de control de peso, como lo puede ser las conductas purgativas, el tomar laxantes, o las conductas de dejar de comer excesivamente. Todas estas son señales de alarma que ponen a ese adolescente o ese adulto joven en mayor riesgo o mayor vulnerabilidad para después tener problemas con su propio peso. Ahora, me gustaría hablarles rápidamente de cuáles son las complicaciones emocionales y psicológicas relacionadas con la obesidad. En términos de las complicaciones que puede haber, tenemos los padecimientos emocionales tales como la ansiedad, la depresión y los trastornos de la conducta alimentaria o trastornos de la alimentación. Y por otro lado, otra complicación puede ser la relación con la comida, sobre todo a la hora de tratar de recuperar la salud. Vamos a hablar un poquito de eso, si quieren, adelante, vamos a la siguiente. Brevemente, ¿qué es la depresión? No sé si este es un concepto con el que ustedes estén familiarizados, pero por depresión nos referimos a un padecimiento que se caracteriza por sentimientos de abatimiento, de infelicidad, de culpabilidad, y además de eso viene por lo general en la depresión una menor capacidad o incluso una incapacidad completa para experimentar alegría o goce de las cosas que hacemos. Ese término nosotros lo conocemos como anedonia, la incapacidad para sentir placer de las cosas que antes nos gustaba hacer. Esa es una característica muy importante en la depresión. Y este padecimiento se suele acompañar en ocasiones con la ansiedad. Ahora, ¿qué relación tiene específicamente la depresión y la obesidad? ¿Qué relación existe entre la depresión y la obesidad? En primer lugar, sabemos que la depresión es un factor de riesgo para tener obesidad. Se han hecho muchas investigaciones, muchos estudios en personas que tienen obesidad, y se ha encontrado que los índices de depresión de estas personas tienden a ser mucho más altos que otros grupos de personas que no tienen obesidad. Entonces, podemos pensar en la depresión como algo que nos pone en riesgo, por los mecanismos que ya hemos explicado previamente, de cómo si nos sentimos mal, tratamos de compensarlo de muchas maneras, y algunas de esas maneras pueden ser el comer más de lo común, etcétera, y entonces eso nos pone en una situación vulnerable para tener problemas con el peso. Y al mismo tiempo, también funciona a la inversa. Hemos encontrado que la obesidad puede estar relacionada con una serie de factores que implican mayor riesgo para padecer depresión. ¿Por qué? Porque cuando se le ha preguntado a grupos de personas con obesidad en investigaciones cómo se sienten, la mayoría o un gran número de ellos reportan tener problemas con su autoestima.
incluso bullying, sobre todo en niños y adolescentes, es algo relativamente común. Y además, la misma cuestión de la obesidad promueve un desbalance en el metabolismo que puede alterar la bioquímica del cerebro y entonces eso llevará a estados de depresión. Con respecto a la ansiedad, la podemos entender como un estado de desasosiego, de aprensión, de preocupación excesiva, que a menudo se acompaña de conducta nerviosa o de dolencias corporales. Quienes están muy ansiosos por el estrés de pronto empiezan a experimentar dolor o molestias estomacales, dolor de cabeza, cosas por el estilo. Y rumiación, que es un concepto que quiere decir que las personas están constantemente repasando en su mente las cosas que les preocupan, y eso se vuelve algo que hace cada vez peor el estado de ansiedad. Aquí están involucrados los sentimientos relacionados con la preocupación por algo que es poco probable que ocurra y que por lo general se acompaña de inquietud, fatiga, dificultades para concentrarse, dolor, tensión muscular, toda una serie de dolencias que también lo que hemos visto en el tema de la ansiedad, de la relación entre la ansiedad y la obesidad, es que hay un muy alto riesgo de que la ansiedad lleve a cuestiones de obesidad. Se ha encontrado que un número de personas con obesidad tienen síntomas de ansiedad, un alto número de personas tienen síntomas de ansiedad, y entonces aquí la idea es la misma, como en ocasiones las personas tratan de mitigar lo que sienten, lo que están sintiendo, y es muy molesto a través de la ingesta de comida. Con respecto a los atracones aquí estamos hablando de una condición psicológica en la que las personas ingieren cantidades excesivas de comida en periodos relativamente cortos de tiempo. Hoy en día se habla de personas que pueden llegar a consumir hasta 5.000 calorías o más, incluso en una sola sentada, y entonces eso lleva a toda una serie de alteraciones emocionales, bioquímicas, metabólicas, además de que se acompaña de sentimientos negativos. Las personas que después del atracón empiezan a sentir culpa, asco, vergüenza, entonces eso lleva a cada vez estados más graves de malestar y de sufrimiento emocional. Definitivamente este es otro factor importante. ¿Por qué? Porque cuando comienza a suceder en la adolescencia, se ha encontrado que esta conducta pone a las personas, a los adolescentes, en un riesgo muy alto de padecer obesidad en la vida adulta. Por lo menos eso es lo que la evidencia apunta, como esta cuestión de tener estos atracones, de comer excesivamente, se asocia después en la vida adulta con obesidad. También el siguiente factor es pensar en cómo influye la forma en la que me relaciono con la comida en la obesidad. Influye, como decía anteriormente, por el significado que tiene el acto de comer. Ustedes piensan por un momento, ¿qué representa para ustedes la comida? Representa recibir, para algunas personas puede representar recibir cariño, es una forma de dar cariño, es una forma de apapachar. Las mamás que cuando el niño se sentía mal le decían, mira, cómete esta sopita, te va a caer muy bien. Entonces ahí se va creando un significado de la comida en términos de lo que vale emocionalmente para nosotros. Así que cuando se trata de cambiar hábitos de alimentación para sobreponerse a la obesidad y ya están dados esos significados en nosotros sobre la comida, es común que vengan estos sentimientos encontrados. A eso le llamamos nosotros en psicología ambivalencia, tener sentimientos encontrados. Nosotros ya le habíamos dado un significado a la comida, sobre todo la comida que está asociada con altas calorías, con mucha grasa, muchos carbohidratos, la comida chatarra. Está asociada, para nosotros tiene un significado de comida muy sabrosa, muy placentera, pero al mismo tiempo sabemos que nos hace daño. Entonces estamos constantemente peleando nosotros
en nuestro interior. Yo sé que esto me hace daño, pero al mismo tiempo es muy rico y cuando como esto me siento muy bien, lo disfruto mucho. Y por otro lado tengo la comida sana, que yo sé que es muy buena para mí. Por otro lado sé que yo si hago ejercicio eso va a ser muy bueno para mí, pero al mismo tiempo es difícil, porque a mí me gusta más comer comida de la otra, o a mí me cuesta trabajo encontrar tiempo para hacer ejercicio. Y entonces nos encontramos ahí en un estado ahí como de pleito con nosotros mismos. Por un lado, sentimos cosas positivas y por otro lado cosas negativas hacia lo que estamos comiendo. Entonces eso al final se traduce en que batallamos más para tener buenos hábitos. Por último, ya esta es la última parte de la presentación y es una parte muy importante. ¿Qué nos puede ayudar? Tal vez ahorita, no sé qué piensan ustedes, me gustaría que me dijeran al final qué pensaban sobre toda esta información. Suena tal vez que pudo haberse pintado como una información muy pesimista de la situación de la obesidad. Entonces aquí lo importante más que quedarnos con eso, de lo difícil que puede ser y de todas las situaciones problemáticas que están involucradas en esto, lo constructivo será pensar en qué podemos hacer para contrarrestar estos efectos psicológicos que contribuyen de un modo u otro a la obesidad. Entonces, la idea aquí es pensar en varios elementos. Uno es tener una conciencia plena. Ahorita les voy a explicar. Tener una conciencia plena, enfocarse en la autoeficacia, en la motivación y en una adecuada red de apoyo. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando hablamos de conciencia plena, es una palabrilla ahí que es difícil de traducir, pero en inglés es la palabra mindfulness y la mejor traducción es hablar de conciencia plena. Quiere decir que nosotros podamos estar muy atentos a lo que nos está pasando, sobre todo en términos de cómo lidiamos con nuestras emociones. Hoy, en todo este rato, les he estado hablando de la importancia lo importante del rol de las emociones en los hábitos de comida, en los hábitos en general. Entonces aquí algo que nos puede empezar a tomar relevancia es qué tan conscientes estamos de cómo nos estamos sintiendo, qué tan conscientes estamos de lo que hacemos para remediar cuando nos sentimos preocupados, cuando nos sentimos ansiosos, cuando nos sentimos tristes. ¿Qué hacemos? ¿Recurrimos a la comida? ¿Recurrimos a la bebida? ¿Recurrimos a un amigo para platicar? ¿O buscamos la consulta de un profesional? ¿O tratamos de calmarnos nosotros mismos? ¿O nos ponemos a meditar? ¿Qué hacemos? Entonces, esa conciencia plena es la que nos va a permitir identificar cuándo estamos cayendo en situaciones emocionales que nos pueden poner en mayor riesgo para tener obesidad, con su defecto para tener más dificultad para sobreponerse a la obesidad. Entonces ese es el primer dato, tener esa capacidad de estar pensando en uno mismo, en lo que yo estoy sintiendo, en el tipo de juicios que estoy haciendo sobre cómo me veo a mí mismo. Todas estas cosas se van a volver muy importantes. Tener esa conciencia, pensar en lo que le está pasando a uno, para no caer en los errores en los que se caen en ese tipo de circunstancias, como lo es tratar de recurrir a la comida cuando nos sentimos mal, o vencernos, o desacreditar nuestra propia imagen, todo ese tipo de cosas que no solamente nos van a llevar a caer todavía más en este tipo de dificultades. El otro tema es el de la autoeficacia, que es un concepto muy interesante de la psicología, que quiere decir poder darle valor a nuestros logros, poder darle importancia cuando nosotros sí somos capaces de lograr cosas favorables. Sobre todo en esto, por ejemplo, ustedes que están aquí tratando de avanzar en términos de mejorar su salud, es muy importante que ustedes puedan estar conscientes. Por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. Estar aquí el día de hoy, esta mañana, oyendo esta plática, con toda la complejidad que pudo haber representado, todo lo que ustedes pudieran haber estado haciendo en lugar de venir aquí, haberse quedado dormidos en su casa, o irse a desayunar por más tiempo, o irse a hacer X cosas, pero no. Decidieron estar aquí el día de hoy tratando de hacer algo que es constructivo para su salud, positivo, y esas son cosas que constantemente tenemos que estar enfatizando. La capacidad que tenemos todos nosotros de hacer cosas positivas para estar mejor. Si le damos más énfasis a eso y menos énfasis a cuando fallamos, a cuando no nos sale bien, a cuando por más que nos esforzamos
no logramos las metas que nos habíamos propuesto, entonces estaremos en una mejor posibilidad de avanzar. Y eso está muy relacionado con la motivación y la red de apoyo, porque al final del día el hecho de que nosotros podamos tener esa conciencia plena, de que podamos darle más peso cuando somos eficaces para lograr cambios, entraremos en una posición en la que estaremos más motivados, con mayor disposición, con mayor fuerza de voluntad y con mayor dinamismo para poder lograr lo que nos estamos proponiendo. Y también, si encontramos a nuestro alrededor, ustedes piensen en una persona en la que siempre pueden contar, puede ser el médico, puede ser alguien de la familia, cualquier persona que pueda en un momento dado estar ahí con ustedes, esa puede ser la red de apoyo que ustedes pueden tener para seguir avanzando en este proceso que es complejo, que tiene todo un grado de dificultad, pero que por lo menos para mí desde aquí donde yo estoy, el hecho de que estemos aquí hoy pues ya implica que ya se está haciendo algo muy importante que debe ser reconocido. Entonces, en este tipo de cosas es en las que nosotros podemos fijarnos. A veces las circunstancias emocionales son tan grandes que implican que no podemos valernos por nosotros mismos. Es importante estar conscientes de esto, es importante estar consciente de cuándo nos conviene hablar con un profesional de la salud mental, de cuándo nos conviene acercarnos a alguien que nos pueda dar un consejo. Y hay muchas cosas que desde la psicología, desde la psiquiatría, desde la medicina, en general, se pueden hacer para que desde el punto de vista emocional y psicológico se contribuya y se vaya de la mano en un proceso tan importante como el que ustedes están. Entonces, esa es la información que yo venía a traerles hoy. Yo les agradezco su tiempo y no sé si nos va a dar tiempo, doctor, para preguntas. Yo sé que ya vamos un poquito tarde, pero muchas gracias. Pues no sé qué les pareció esta plática. Creo que a mí me gustó, me motiva bastante. Entonces yo creo que sí tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Adelante. Quisiera comentar que precisamente para sentir motivados, apoyados, tener información confiable que nos puede servir a todos. Por ejemplo, el canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene programas como en salud, que no nada más habla sobre problemas de obesidad, sino de la salud en general. También el canal 11 de México debe ver abierta a través del número 47 del canal 47. El canal 11 es del Politécnico Nacional, también presenta programas muy, pues digamos que nos ayudan mucho y nos pueden servir para conocer más. Precisamente ahí en el canal 11 yo vi un programa recientemente en donde se hizo una investigación en Inglaterra. Esto es bien preocupante porque eran niñas niñas entre un rango de 10 y 12 años. Se les mostraba primero su imagen ante el espejo y luego se les ponía una serie de figuras que iban desde una niña no gorda, sino, digamos, llenita, hasta una niña demasiado delgada. Se les preguntaba cuál de esas niñas se parece a ti y siempre elegían a la más delgadita o la segunda o la tercera antes de la más delgada. Y así, y lo mismo pasó con niñas, y esto es lo más alarmante, de 6 años, y las mismas niñas decían que ellas se sentían gordas y al momento de presentar las imágenes que les presentaron a las otras niñas, elegían a la más delgada, decían yo quiero ser como esta. O sea, ellas estaban bien, estaban delgadas, pero se sentían gordas cuando veían imágenes de niñas más delgadas. Es verdaderamente preocupante, sobre todo si pensamos en lo que mencionaba yo hace rato sobre lo que constantemente le bombardean, sobre todo a los niños y a los jóvenes, del estándar de lo que es la belleza y lo que ellos deben ser, o lo que les dicen ahí. Tú debes de verte así, ya sabes, si no te ves de esa manera, entonces estás mal, estás fuera de la moda, etc. Sí, definitivamente es algo muy preocupante. A mí se me hizo, de hecho vine aquí porque ya estaba bajando de peso. Y luego me lastimé el tobillo y ya no podías caminar como estaba caminando y todo. Y
ya quise dejar el programa. Ya no llego al ritmo. Entonces dije, bueno, me interesa esta plática, y porque no quiero salir. Pero yo digo que también dentro del equipo, donde nos ven el internista, el nacional deporte, la nutrición, yo digo que nos debería de haber pues usted o alguien que usted asignara, ¿va? Porque sí es cierto eso, o sea, dejas de llevar el ritmo y te quieres, dices, ay, ya no quieres seguir. Yo creo que usted tiene razón, sí es importante considerarlo. Por lo menos mi intención era justamente que esta plática sirviera para podernos hacer conscientes de que este es un factor que no se queda afuera cuando se trata de recuperarse de una cuestión como esta, y que mientras más consciente esté uno de cómo las emociones y el pensamiento determinan el resultado de un proceso como este, le va mejor. Y bueno, yo creo que eso es algo que vale la pena retroalimentarle a la clínica aquí en el Departamento de Medicina Interna, y que se puede hacer también un buen seguimiento, se puede hacer una buena alianza con nosotros acá en el Departamento de Psiquiatría, donde tenemos gente muy preparada, muy capaz, y que se puede hacer bastante desde el punto de vista del manejo de las emociones para contribuir con ustedes. Entonces yo creo que es algo que, independientemente de si forma parte formalmente de esto que están haciendo ustedes, eso es algo que se puede buscar y que vale la pena buscarlo. Mínimo en el hospital tenemos esa opción con profesionales muy preparados en términos de salud mental, que van a estar ahí más que disponibles con ustedes, y luego si alguien tiene más dudas, pues lo pueden buscar ahí en el departamento o por aquí, ¿verdad? Y podemos hacer una buena canalización con el servicio de psiquiatría de aquí de nosotros. ¿Algunos sitios que puedan funcionar para romper? ¿Se oye? No se oye. Algunos tips que puedan servirnos para romper la falta de motivación o el círculo vicioso de caer otra vez en lo mismo. Sí, es muy importante, como yo decía hace rato, ser conscientes. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Virginia. Por ejemplo, la señora Virginia, ella tiene la conciencia y la claridad para decir, yo iba muy bien y medio me caí, y entonces yo necesito algo más. Ese hecho de ya pensar en cómo uno requiere estar siendo apoyado por alguien, eso ya es un paso importantísimo, que si ustedes vieran, es sorprendente la gente que va con nosotros al Departamento de Psiquiatría y que carece de esa capacidad, cómo eso hace una diferencia fundamental. Entonces es algo en lo que constantemente nosotros podemos entrenarnos a nosotros mismos, estar pensando, oye, hoy cómo me siento, hoy qué me está pasando, cómo me está yendo con mi régimen. Estar pensando en uno mismo y en lo que uno está viviendo, y tener esa conciencia y esa, no sé cómo llamarle, esa humildad, esa gracia para poder decir, ¿sabes qué? Necesito que me escuches, ahorita me gustaría contarte. Y no necesariamente tiene que ser un especialista, puede ser una persona cercana, de la red de apoyo, o en un momento dado con un especialista, oiga, mira, es que me está pasando esto y lo otro. Y eso, en la medida en la que se vaya practicando, hace una enorme diferencia. Poder estar muy conscientes de todo lo que implica estar aquí en este proceso. Sí, adelante. Yo tengo una pregunta, doctor. Me llamó mucho la atención lo que usted exponía acerca de la comida. Sí. Yo soy mamá de jovencitos que son muy obesos y no sabía yo cómo controlar esa situación. Sí. Porque yo soy una mamá que los consienta, ¿no? De que, hoy es tu cumpleaños, le hago su comida favorita y le hago perdón, y que coma todo lo que quiera. A mí me educaron de esa manera, yo seguí el mismo patrón. Hoy en día ya tengo más conciencia desde que mi hijo empieza a venir. Las primeras veces que nos pusieron ahí en la dieta 3 tazas de lechuga, yo dije se equivocaron, era una. Cuando vine a la segunda consulta, no, si eran 3. Dice, ¿en serio? Ok, empezamos. Hoy por hoy ya lo aceptamos, ya nos hace falta en nuestra comida nuestra lechuga.
ya lo tomamos muy bien, pero viene otro riesgo para mí. Mi hijo está así como que muy cuadrado y me da miedo que después de este proceso me vaya a entrar en una bulimia o una anorexia. ¿Cómo hay que ir modulando esa situación de que no se vaya a un extremo? Pues la clave es estar monitoreando constantemente. Eso es algo que para una madre con su hijo es importante que ella pueda hacer ese monitoreo, pero que también pueda inculcarle a su hijo cómo él debe monitorearse a sí mismo. Porque muchas veces cuando las cosas llegan a un punto como el de la obesidad, es porque ya no se tiene claro en qué momento se perdió el control de las cosas. Entonces lo primero que hay que hacer es recuperar ese control, en términos de poder alimentarnos conscientemente, poder disfrutar de la comida, porque al final es algo que es disfrutable, pero que sí, que eso se traduzca en que la única forma de disfrutar sea por medio de darse estos grandes atracones de comida. Entonces ahí lo que yo le puedo decir es, la cuestión de ahí es ser expertos en monitorearnos a nosotros mismos. Nosotros como adultos dependemos de nosotros para lograr estos cambios. Para nuestros hijos, para los adolescentes, para los niños, es un esfuerzo en conjunto, pero en la medida en la que los padres logran enseñarle a sus hijos a monitorear todo esto, van a tener mejor probabilidad, porque es algo que no se puede hacer por ellos al final de cuentas. Entonces ahí, esa es una cuestión que tenemos que tener siempre presente. No sé si tenemos tiempo para una última pregunta. Una última pregunta, Frida. Sí. Buenos días, disculpe, yo tengo dudas sobre los atracones. ¿Qué factores hay para que, o sea, qué causa que esto se dé? ¿Por qué no son en un tiempo pues, prolongado como sería normalmente comer? ¿Qué los causa que sean en un lapso corto? Lo causa, mira, esa es una pregunta que puede tener muchas explicaciones, pero en contraste con lo que tú estás planteando, de una persona que está todo el día comiendo, aunque sea un poquito, a una persona que en un momento así del día de pronto se va este gran banquete, esta gran comida. La diferencia es ahí el esfuerzo que uno está haciendo. En muchos casos son personas que están tratando, por ejemplo, de cuidar su peso. Toda la mañana iban bastante bien. Se comieron sus necesitas en la mañana, media mañana su colación, en la comida se portaron muy bien. Luego ya llegan para la noche y ya están perdiendo la capacidad de mantenerse en ese control. Entonces ya para la noche llegan y se dan un atracón. Por eso esto pasa más seguido en la noche, que tiene que ver con eso, cómo uno va muy bien y de pronto pierde el control. Entonces esa es la diferencia. En ese perder el control uno deshace todo lo que había hecho bien durante el resto del día. Y luego viene todo esto de la culpa y el malestar, no nada más físico porque estás todo cansado, sino también emocional, sentirte culpable, etc. ¿Y hay algo para, por decir, antes, detenerte antes? Sí, la clave es no llegar al punto en el que uno está entre hacerlo y no hacerlo. La clave es tener más control desde mucho antes, desde cómo uno se organiza durante el día, desde la estructura que uno sigue a la hora de sus comidas, en general, no nada más esperarse hasta el último para decir tengo mucha hambre o quiero comer mucho pero no lo voy a hacer, sino más bien viene desde mucho atrás. A veces eso es algo que la gente tiene que estar entrenándose, porque a veces no se logra, sobre todo si ya se viene con una tendencia a hacerlo de esta manera. Si ya son cosas que se vienen haciendo desde que son adolescentes o niños, es un poco más complejo y a veces ahí es donde se necesita más la ayuda ahí de un experto para poder ir ayudando, para poder ir llevando este proceso de una manera más regulada. La última pregunta, porque el licenciado también tiene sus compromisos. Nada más que el factor negativo que todos los mexicanos siempre somos negativos. ¿Sí? Antes de empezar ya nos damos derrotados, soy negativo. Además esas palabras, yo quiero, yo puedo. Si los demás pueden, yo también puedo. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo les agradezco mucho y cualquier duda que puedan tener, háganme el favor de contactarse al departamento de psiquiatría, aquí mismo en el hospital. Cualquier cosa que ustedes necesiten en términos de atención o de hablar con un experto,
ahí hay gente muy capacitada para poderlos asistir. Muchas gracias. Gracias. Una plática muy productiva, de mucha reflexión que nos vamos a llevar a nuestras casas y que yo creo que a partir de hoy no vamos a faltar a nuestras pláticas por esta plática que se nos dio. Y pues un reconocimiento al licenciado Dionisio Galarza. Con la más de los avisos, la próxima plática que es